Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en una conmemoración del Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Es un honor esta mañana presentarles a quienes nos acompañan a esta primera actividad en el marco de las actividades de septiembre de memoria, de derechos humanos, de ejercicio ciudadano, quienes son hoy día personas importantes en el mundo de los derechos humanos, en el mundo del pensamiento, de la academia, y por cierto, también en estos espacios que nos permiten motivarnos, estimular y permanecer creciendo con una visión de futuro que mantenga esta imagen de espacios de memoria desde la perspectiva de los derechos humanos como un patrimonio universal. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su preocupación, en particular porque nosotros teníamos ahí un aumento relevante de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. Por esas razones, y por ser una práctica que amargamente ha crecido y se practicó masivamente durante el siglo XX en distintos lugares del planeta, se ha decidido declarar hoy, 30 de agosto, como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Nuestro país no está exento de ello. Nuestra historia reciente demuestra que aún hoy día tenemos personas que no sabemos dónde están. En Chile, las agrupaciones de familiares de víctimas y el mundo de los derechos humanos lo conmemoran como el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Incluso durante la dictadura cívico-militar vivida en nuestro país, fue una práctica sistemática utilizada por la Junta Militar y sus organismos represivos para eliminar a quienes ellos consideraban enemigos internos en esta dinámica de guerra entre compatriotas. Nos acompaña esta mañana doña Mariana Segers Izquierdo. Ella es licenciada y máster en literatura y lengua hispanoamericana. La escritura es uno de los pocos lugares en los que desenvuelve con algo de confianza Mariana. En su trayectoria laboral ha escrito, indagado, enseñado, aprendido, ha producido y editado. Actualmente es la secretaria del Parque por la Paz de Villa Grimaldi y nos enorgullece tenerlas esta mañana acompañando este primer encuentro del municipio de Ñuñoa, la Corporación Cultural de Ñuñoa, del detenido desaparecido, en un seminario, conversatorio, espacios de memoria, patrimonio urbano y derechos humanos. Junto a Mariana nos acompaña Graciela Acuña. Ella es historiadora, coordinadora encargada nada menos que del archivo documental de la Casa Memoria José Domingo Cañas, 1367. José Domingo Cañas tiene una larga historia de resistencia, de fuerza y de trabajo ciudadano. Probablemente sin el activismo de quienes han defendido y sostenido ese sitio de memoria y ese patrimonio del que prontamente Gabriela nos contará, hoy día no sería posible contar en la comuna de Ñuñoa con un espacio tan relevante y emblemático que nos acompañe a la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Graciela, por acompañarnos esta mañana. Y junto a ellas nos acompaña el doctor Julio Pinto, quien ha sido nominado y galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2016. Es director de programas de doctorado de Historia de la Universidad de Santiago y se ha desempeñado en una larga trayectoria académica del Departamento de Historia de esa universidad desde la década de los 80. Ha realizado docencia en diferentes universidades nacionales y extranjeras y es parte del comité científico de la revista Historia y comité editorial del OMS. Sabemos que además don Julio Pinto es el encargado de la colección de historia de esta última editorial y ha sido evaluador de manuscritos para la Duke University Press en 2013 y la Oxford University Press en 2014. Es integrante del Comité de Humanidades del Consejo Nacional de Acreditación desde el 2013. Entre sus libros destacan trabajos Rebeldías en la Pampa Salitrera y La construcción social de la nación, Chilenos todos.
los 2 tomos de su revolución contra nuestra revolución y los 5 tomos de historia contemporánea de Chile. La mayor parte de ellos editados por LOM Ediciones. Don Julio Pinto, es un honor tenerle con nosotros esta mañana. Vecinas, vecinos de Ñuñoa, ciudadanas que hoy día nos acompañan en el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, les invitamos entonces a conversar esta mañana, primero que todo, con Mariana Segers Izquierdo, a quien le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Mariana, adelante, por favor. Bueno, hola a todas, a todos, a todes, Paula, a la compañera Graciela, a Julio, un honor estar acá en este Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Si bien acá hay algunos problemas de señal, yo preferí venir al sitio de memoria. Me parece importante estar en este lugar. Tengo el muro de los nombres detrás, que lleva los 241 nombres que hemos podido registrar de personas que desaparecieron o fueron ejecutadas desde Villa Grimaldi. Así que me parece muy importante poder estar en el sitio de memoria, recordarles que el sitio está abierto, que pueden venir, que queremos que vengan, que nos importa que este sitio cobre vida, y la memoria solamente está viva si podemos revitalizarla y que la sociedad civil venga a este lugar y participe de sus actividades culturales, de sus actividades conmemorativas, de sus actividades en la pedagogía de la memoria, museográficas, etc. Así que eso nos parece fundamental, abrir esta conversación invitándolos aquí al Parque por la Paz Villa Grimaldi. Después de un par de años muy complejos debido a la pandemia, además donde tuvimos que cerrar nuestras puertas por bastante tiempo, y por primera vez nosotros nunca cerrábamos, ni siquiera para los feriados, nunca cerrábamos Villa Grimaldi. Entonces fue muy potente esto de estar con el sitio cerrado debido al contexto de la pandemia. Yo soy, Mariana Segers, como me presentaba Paula, soy secretaria general de la corporación, soy socia activa de su asamblea, soy hija de sobreviviente, mi madre falleció, se llama Teresa Izquierdo, ella fue secretaria también de la corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Y llevo aquí en mi pecho, quizás no se nota mucho porque el sol no me ayuda, pero él es Hugo Daniel Ríos Videla, el Peque, secuestrado un 14 de febrero de 1975, desaparecido desde esa fecha. Sabemos que estuvo acá en Villa Grimaldi y su nombre también está en el muro de los nombres. Él fue marido de mi mamá, compañero de mi madre. Ella murió, y tengo que decir esto, sin verdad y con una justicia realmente que llegó tarde y de manera muy precaria. O sea, una justicia que no es justicia. Justicia que llega así de tarde y sin verdad no es justicia. Así que yo quiero rendirle un homenaje al Peque y un homenaje a mi madre antes de partir. Lo que quiero conversar hoy día, presentar, es algo que presentó Villa Grimaldi, que presentamos nosotros la semana pasada, o hace unos 10 días atrás, en la Convención Constitucional, en la Comisión de Derechos Humanos, donde nuestra propuesta a la Comisión de Derechos Humanos fue la importancia de garantizar el derecho a la memoria y el rango constitucional del derecho a la memoria. Y eso es lo que yo quiero conversar y presentar, y luego poder abrir la discusión con las personas que están en el Zoom, con las personas que están en las redes sociales y también con las compañeros y compañeras que están acompañando este panel. Entonces ahora sí pido permiso para compartir la pantalla. Vamos a pedirle ayuda a nuestros compañeros del Departamento de Patrimonio, Cultura del municipio de Ñuñoa. Ay, sí. Técnico.
Gracias, Mariana. Ahí me permite. Díganme si lo están viendo, si se ve bien. Se ve perfecto. Si pudieses poner pantalla completa para no ver a lo mejor Sí, perfecto. Desde el principio. Ahí está. Ahí se ve más grande, ¿no? Excelente. Yo voy a achicar aquí también la pantalla. Bien. Bueno, la presentación se titula Por el derecho a la memoria en la nueva Constitución, Derechos Humanos y Patrimonio, presentado por quien les habla, representando a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Algo del contexto de Villa Grimaldi, ustedes pueden ver aquí una imagen de la torre, uno de los lugares más terribles de la tortura en Villa Grimaldi, del cual además gran parte de las personas que pasaron por allí fueron desaparecidas. Hay pocos testimoniantes de la torre. Villa Grimaldi, hoy sitio de memorias, es el primero recuperado por la sociedad civil organizada en todo el Cono Sur. Operó durante la dictadura cívico-militar como uno de los centros secretos de secuestro, tortura, desaparición y exterminio más importantes del país, a cargo de la DINA. Se estima que allí fueron secuestradas alrededor de 4.500 personas, de las cuales 241, que son las que están en el muro de los nombres, fueron desaparecidas o ejecutadas, la mayoría de ellas desaparecidas, habría que hacer esa precisión. Y bueno, debido al parcial, incompleto, lento avance de la justicia, con pactos de silencio que han obstruido el proceso constantemente, ¿no? Estas cifras no reflejan las cifras totales, ¿ya? Y deben estar en constante actualización. Y por cierto que las cifras provienen de toda la investigación testimonial que ha llevado a cabo el sitio de memoria, ya de la misma información que testimoniantes han podido aportar. Nuestra misión es, a grandes rasgos, recuperar, preservar, poner en valor la memoria histórica de Villa Grimaldi como sitio... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, continúa, Mariana. Ya, perfecto. Poner en valor entonces la memoria histórica de Villa Grimaldi como sitio patrimonial, Parque por la Paz, y las memorias vinculadas a las víctimas de las acciones de terrorismo de Estado perpetradas en el lugar, para poder contribuir con la lucha por la verdad, la justicia y las medidas de reparación integral que debiera generar el Estado, así como promover una cultura de derechos humanos como base de la convivencia democrática de nuestra sociedad. Algunas pequeñas imágenes aquí de cómo esto se ha traducido, materializado en trabajo. Hay un muy importante trabajo en materia de archivo que ha realizado la corporación. Tenemos más de 250 testimonios de sobrevivientes y de defensoras y defensores de los derechos humanos, testimonios videograbados, testimonios orales. Y hemos iniciado recientemente un archivo oral del estallido social, de la revuelta, que fue inaugurado con el valioso testimonio del compañero Gustavo Gatica. Seguimos registrando en este mismo momento, de hecho, en otra sala está Fabiola Campillay. Les puedo contar que está la Fabiola Campillay aquí en otra sala, en la sala de la memoria. Su testimonio está siendo grabado en este mismo instante. También tenemos un trabajo muy importante en pedagogía de la memoria, que yo quisiera destacar, que en realidad se vio un poco interrumpido con el tema de la pandemia, por cierto, pero en general es importante saber que aquí, en condiciones no pandémicas, la mayoría de las personas que visitan el sitio son estudiantes y vienen a realizar recorridos pedagógicos que el área de educación lidera y que han sido muy importantes en términos de educación en derechos humanos y en pedagogía de la memoria. Y aquí tenemos una fotito justo en el muro de los nombres de estudiantes. También asisten estudiantes universitarios, estudiantes de educación media, y hay un trabajo también en pedagogía de la memoria con niñez, que también es muy bonito, muy interesante. También muchas actividades conmemorativas,
culturales. Aquí dejo una imagen donde sale nuestro querido cura obrero Mariano Puga, junto con el coro Voces de la Rebeldía, que se presentó hace unos años aquí. Bueno, la Pascua, el velorio, como decía él, la Pascua del cura fue acá también, el velorio. Muy, muy conmovedor. Así que tenemos muchas actividades en ese sentido. Y también, por último, el área de museografía se ocupa no solo de temas de archivos, sino también de temas contingentes, por ejemplo, el tema de las zonas de sacrificio, que ha sido un trabajo que hemos desarrollado en el marco de un proyecto de medio ambiente y derechos humanos, y que se ha trabajado también en coordinación con otros sitios en el Tume y en Puchuncaví. Entonces hay ejemplos de qué cosas se hacen y se han hecho recientemente. Consideramos que Villa Grimaldi es un patrimonio no solo de Chile, sino de la humanidad. Y creo que es importante esto de los tiempos, ¿no? Del pasado, que siempre se revitaliza en un presente y que busca transmitirse a las generaciones futuras. Un gran patrimonio, en este caso material e inmaterial, además de memorias vivas. Y también esta visión del patrimonio más amplia, es decir, estos lugares aportan a reinterpretar la historia oficial y fomentar el diálogo sobre temas sociales apremiantes actuales, ¿ya? Que esto es una cita de la coalición de sitios de conciencia. La memoria de los sitios en el presente. Acá hay una muy breve definición de lo que entendemos como por memoria. Entendiéndola como la construcción colectiva de sentidos en torno al pasado, en vinculación con el presente, en estrecha vinculación con el presente respecto de las graves violaciones a los derechos humanos, pero también de las historias de resistencia, de organización, de defensa y promoción de los derechos humanos. Siempre contextualizando esto, ¿no? Que es una cita de los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitido en una resolución el año 2019, que dice esto y que hace tanto sentido con nuestra realidad. Las violaciones a los derechos humanos del presente guardan continuidad con las graves violaciones a los derechos humanos del pasado. Y eso tiene que ver un poco con el contexto actual, ¿no? Cómo revitalizar, cómo trabajar en la memoria pensando en el presente. Y tenemos este presente de violaciones a los derechos humanos sistemáticas durante la revuelta, y tenemos también este presente del proceso Chile y también en el mundo. Entonces creo que son dos elementos del contexto que siempre hay que considerar ante la actualidad y el proceso constituyente que estamos viviendo, que de pronto nos abre alguna luz de esperanza para poder salvar esta situación en la que estamos sumidos. Y en ese sentido es importante instalar la memoria, instalar la necesidad del derecho a la memoria, instalar el rango constitucional del derecho a la memoria como un derecho garantizado de manera transversal en la nueva Constitución. Y para ello nos apoyamos en principios básicos sobre memoria que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha establecido. Y que se considera que el derecho a la memoria es parte de los pilares de la justicia transicional. La justicia transicional se entiende como el conjunto de medidas que una sociedad utiliza para enfrentar un pasado de violaciones de derechos humanos masivos y sistemáticos, conformado por diversos mecanismos que expresan las obligaciones de carácter internacional que tienen los estados a este respecto. Y estos 5 pilares de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y la memoria. Estos principios fueron adoptados en 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, y constituyen los lineamientos en materia de memoria que los estados debieran implementar de acuerdo a sus obligaciones en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. La resolución incluye principios generales y principios relativos a iniciativas de memoria, a sitios de memoria y al uso de archivos.
Yo quiero destacar, para no extenderme tanto, después podemos entrar un poco más en detalle, pero cuáles son estos grandes principios que debieran regir las políticas de memoria que adoptan los estados. Tiene que ver con el abordaje integral de la memoria, y eso es muy, muy importante, porque significa que la memoria no se puede implementar, no se pueden implementar políticas de memoria sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición. Tiene que ser un abordaje integral, ¿ya? Lo otro es la participación de víctimas, comunidades locales y de la sociedad civil en todo este proceso. Tiene que ser un proceso vinculante y participativo. En tercer lugar, el enfoque intercultural y de género, que eso es algo que es muy, muy importante: respetar, promover la construcción de memorias de comunidades, organizaciones, colectivos, a partir del reconocimiento de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar, de buen vivir y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales, así como el enfoque de género, que tiende a un establecimiento de relaciones de igualdad, oportunidades y derechos. La integración regional también es muy importante, asegurar vínculos de cooperación entre las regiones, sobre todo en un país tan centralizado como este. Y por último, el establecimiento de la obligación de los estados de asegurar el financiamiento de las políticas públicas de memoria. Entonces nos parece que estos principios deben guiar la discusión en torno a cómo garantizamos el derecho a la memoria mediante la recuperación, puesta en valor y pervivencia de los sitios. Y estos principios apuntan a que es necesario contar con un marco normativo que sea capaz de asegurar la pervivencia de los sitios de memoria mediante su debida identificación, señalización, recuperación, preservación, gestión sustentable, asegurando además la participación activa de las víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil organizada. Y además es importante que el Estado vele por la accesibilidad física, educativa, cultural, idiomática y económica. ¿Cuál es la realidad, muy brevemente, de los sitios en Chile actualmente? El Estado protege este patrimonio. Según el informe Valech, existieron 1.132 excentros de desaparición, tortura y de exterminio en todo el país. Solo 6 cuentan con financiamiento, ¿ya?, mediante ley de presupuesto anual, que no es estable y que puede ser retirada cada año. Eso habla de la precariedad. Han siempre estado en manos de la sociedad civil organizada, con muy precario apoyo del Estado, en un ámbito, digamos, más completo, si hablamos de reparación, de justicia, de verdad. La fragilidad y el escaso acceso y desclasificación de los archivos también es algo que nos preocupa mucho. Y también los ataques reiterados a los sitios de memoria y defensoras y defensores de los territorios y de los derechos humanos. Y también es algo muy, muy preocupante a nivel no solo de este país, sino de toda América Latina. Frente al gran rol que cumplen los sitios, ¿no?, que es un rol realmente fundamental y que ha tomado la posta de lo que el Estado debiera hacerse cargo. Y finalmente, solo para concluir, creo que tenemos la convicción que la memoria debe ser un derecho consagrado y garantizado en la nueva Constitución, que sirva de base y fundamento para la generación de políticas públicas acordes y sostenidas en el tiempo. Tiene que ser concebida el derecho a la memoria como una reparación fundamental para toda la sociedad, no solo para las víctimas, y esto debe traducirse en un nuevo orden jurídico, político e institucional a propósito de la nueva Constitución. Debe ser un abordaje transversal, porque en ningún caso se restringe a las memorias de las víctimas solamente de la represión, sino al reconocimiento de las comunidades locales, de los pueblos originarios, de las diversas comunidades identitarias. Guarda estrecha relación también con la tarea de cuidar y defender los territorios de la naturaleza. El cuidar la memoria es restaurar, recuperar, preservar, poner en valor.
Y eso tiene que ver con la defensa de los territorios y la naturaleza también. Y no hay que negar esta historia centenaria de extractivismo en nuestra región y en el mundo, que ha traído consigo graves violaciones a los derechos humanos y nos pone en jaque hoy en cuanto a la crisis climática, nuestra existencia, nuestra pervivencia como humanidad. No es posible levantar una verdadera democracia con tanta impunidad. Solo asegura la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos como lo hemos vivido. Desde nuestra experiencia testimonial, el mayor dolor ha sido ver morir a nuestras compañeras y compañeros sin verdad y sin justicia. Ese llanto contenido que se convierte en lucha, como decía la Anita González, llanto que solo se liberará cuando exista verdad y justicia. Otros y otras tendremos que llorar por todas y todos los que ya no están. Y por último, queremos reiterar esto que ha sido bien reiterado en la Comisión de Derechos Humanos. Creemos que el respeto de los derechos humanos debe constituir un eje central de la nueva Constitución. Debe quedar claramente expresada la obligación del Estado de garantizar, respetar y promover el goce, ejercicio irrenunciable de los derechos humanos sin discriminación y en conformidad con los principios de derechos humanos de universalidad. Y finalmente, se trata de que el sistema internacional de derechos humanos, sus diversos instrumentos, constituyan el piso mínimo de nuestra propia normativa interna, y se trata de sostener obligaciones jurídicas de un alto valor, pero sobre todo se trata de sostener una ética en nuestras relaciones humanas y construcción de sociedad. Muchas gracias, Mariana. Así que, bueno, te perdimos un poco porque parece que la señal está fallando. Conversar. Muchas gracias. Sí, le queremos contar a la gente que Mariana está con una señal de internet inestable porque está justamente en el memorial del Parque por la Paz de Garibaldi para estar acompañada de todos aquellos y aquellas que hoy día no están en el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Le interrumpimos en el último minuto porque ya no estábamos escuchando, la señal era demasiado intermitente, Mariana, pero el grueso de la presentación se entendió, se escuchó. Muchísimas gracias, Mariana Segers. La verdad es que es tremendamente poderoso escuchar esta presentación que nos has hecho. Pudimos entender que además fue entregada a la Convención Constitucional, que estamos efectivamente en un momento histórico de nuestro país donde por fin estos patrimonios incómodos se están instalando de una manera distinta, donde esta transición que de alguna manera no permitió que la memoria estuviese al centro del debate y que de una forma de facto permitió la impunidad y abrió los espacios probablemente en algunas interpretaciones de las que muchos de nosotros probablemente en este conversatorio de derechos humanos coincidiremos, significó también que en el año 2019, a partir de la revuelta, tuviésemos repeticiones de violaciones de derechos humanos, precisamente porque no se generó un hito concreto y categórico de verdad, justicia y reparación por parte del Estado. Se mantuvo, como decía Mariana, un velo de silencio, no hubo un rango poderoso que permitiese una institucionalidad nacional, sino que además estaban estos espacios de negación, esta permisividad en la sociedad en que incluso los monumentos, los sitios de memoria han sido violentados. Cada vez que ocurre un hecho de eso, se cuestiona, la sociedad se permite una polarización cuando
no es posible polarizar el respeto a los derechos humanos porque nos humaniza a todos y a todas. Ya lo hemos planteado inicialmente, es el marco inicial irrenunciable de los derechos humanos en la Convención también de las Naciones Unidas. Julio Pinto, doctor en Historia, a partir de lo que nos ha relatado Mariana, del devenir del sitio memoria del Parque por la Paz, Villa Grimaldi, y la forma en que ellos han estado trabajando en el mantenimiento de la memoria, llegando a generaciones jóvenes, trabajando con un proyecto de educación, de formación, generando también un abordaje de los derechos humanos, no solamente en los aspectos de memoria, sino que también incorporándose a nuevas temáticas. ¿Qué cosa más potente, Julio, que saber que a esta misma hora se está recopilando un archivo oral en otra de las salas, en ese mismo Parque por la Paz, grabando y registrando el testimonio de Fabiola Campillay respecto de la vulneración a sus derechos humanos en el contexto de la revuelta de octubre del 2019? Julio Pinto, cuéntanos, ¿qué ocurre contigo al escuchar a Mariana Segers desde la perspectiva histórica de un premio nacional que hoy día nos acompaña? Bueno, primero agradecer el honor que se me ha hecho de permitirme estar aquí en este momento tan significativo. Segundo, decirte que no es fácil hablar después de la presentación de Mariana. Como que ahí está dicho todo y no es mucho más lo que se puede agregar. Pero bueno, ya que estoy aquí, un poco desde la posición de quien ha dedicado una vida a estudiar la historia, me gustaría compartir algunas reflexiones y algunas inquietudes con ustedes, que ojalá puedan recogerse después y dar pie a una conversación, a un diálogo, a un multílogo en este caso, porque la conversación entre muchas personas. Suele decirse que la historia la escriben los vencedores. Y en parte es verdad. Pero yo matizaría mucho esa frase y más bien la plantearía como que la historia quisieran escribirla a los vencedores, pero no siempre lo logran. Y no lo logran precisamente porque en una sociedad atravesada por conflictos y por contradicciones, por mucho que quienes están en el poder quieran monopolizar la palabra y el recuerdo, hay otras personas en esa sociedad que están movilizando, recuperando, defendiendo, sacando a la luz pública sus propias memorias, sus propios recuerdos. La dictadura nuestra no fue ninguna excepción en este sentido. Quisieron imponer un libreto histórico, una historia oficial, determinar qué es lo que podía decirse y qué es lo que no. También establecer qué es lo que había que ocultar, porque la memoria siempre va de la mano con el olvido, ¿no? Entonces quienes quieren imponer una cierta versión de la historia, sobre todo cuando esa versión es muy desgarradora, está llena de abusos y de atropellos, también quisieran ocultar otra parte de esa historia, imponer verdades, pero también imponer silencios. Y la dictadura, repito, no fue una excepción. Quiso imponer su verdad y quiso decretar ciertos silencios, cosas de las cuales no se podía hablar. Mientras duró la dictadura, hubo quienes estaban en el poder en ese momento, tenían todas las herramientas, toda la violencia, digamos, física de la sociedad a su disposición para imponer este libreto, pero ni siquiera ahí pudieron imponerlo. Y eso es un poco la primera reflexión que yo quiero instalar hoy. Ni siquiera en condiciones de dictadura pudo imponerse de manera absoluta, vertical, una verdad o una historia oficial. Ni pudo imponerse el olvido de los atropellos y los abusos y las violaciones que estaban ocurriendo en ese momento. Y si en dictadura, con todo lo que implicaba contradecir este libreto oficial, de todas maneras hubo personas, empezando por las agrupaciones de familiares, ¿no?,
que están representadas muy solemnemente en este espacio y en los sitios de memoria que estamos de alguna forma homenajeando, esas personas ya estaban en dictadura disputando, combatiendo, contestando la imposición de esta historia oficial. Yo en esos años era profesor de enseñanza media en un liceo en Santiago Centro. Y en mi sala de clase de estudiantes de enseñanza media, con todas las restricciones y amenazas y peligros reales que ocurrían, yo intentaba instalar, como muchas y muchos otros colegas míos, lo que una muy querida colega que se llama María Angélica Illanes, gran historiadora, lo que llamó en su momento la batalla de la memoria. Nosotros ya estábamos, en cuanto a profesores, ¿no?, de historia y profesoras de historia, en esos años, participando en una batalla de la memoria, cuyas primeras líneas no éramos nosotros, sin duda, eran las agrupaciones familiares, eran las víctimas de la violación a los derechos humanos, pero que dejaron muy en claro que la definición de cuál es la historia de una sociedad no se impone verticalmente por decreto o por la fuerza, sino que siempre hay un espacio para disputar, para contestar. Así las cosas, cuando termina la dictadura, pensábamos, los colegas y las colegas que estábamos involucrados en esta batalla de la memoria, que iba a haber mucho más espacio para recuperar, para reconocer, para homenajear, para restablecer las memorias que habían sido prohibidas o que habían intentado ser prohibidas en la etapa anterior. Pero curiosamente eso no sucedió con mucha fuerza, al menos durante los primeros años de la postdictadura. Y nos encontramos con la paradoja de que, siendo tal vez más fácil, o por lo menos peligroso, tratar de reponer aquellas verdades que se habían ocultado, nos encontramos con que no había un ambiente, una atmósfera muy receptiva para este ejercicio. Nunca esperamos que lo hubiera de parte de quienes se identificaban con lo que había sido esa experiencia. Es decir, las y los partidarios de la dictadura, y más encima aquellos que habían conducido los procesos políticos en esos años, claramente no les interesaba que muchas cosas se dijeran o se recordaran, y lo que les convenía. Yo diría que más o menos rápido renunciaron a la idea de seguir imponiendo un cierto libreto, pero por lo menos tenían la expectativa de que no se hablara de cosas que a ellos les incomodaban. Eso era esperable, digamos, no era algo muy, muy extraño. Las autoridades de ese momento, de los primeros años de la postdictadura, tampoco tenían ganas de revolver mucho el gallinero y ventilar más allá de cierto punto lo que había ocurrido. Sí, ahí esas autoridades se encontraron en una situación bien compleja, porque por un lado había una reivindicación de los derechos humanos como un elemento de legitimación de las nuevas autoridades, y eso implicaba necesariamente ciertos reconocimientos y el establecimiento de ciertas verdades. Estoy pensando en la Comisión Rettig en su momento, en fin. Pero tampoco les acomodaba mucho que se perpetuara este proceso de recuperación de memoria, porque podía agitar excesivamente las aguas políticas que todavía estaban muy convulsionadas, y estaba la amenaza siempre presente de la restauración dictatorial. Entonces también hubo una cierta reticencia a darle cauce libre a la recuperación de la memoria de parte de las autoridades de ese momento. Y lo más sorprendente, para nosotros al menos, era que incluso entre personas que se habían opuesto y habían luchado decididamente contra la dictadura, se daba una suerte, ¿cómo llamarlo?, de cansancio, o de decir, mire, ya no queremos más guerra, en términos literales. O sea, ya llevamos 17 años de guerra, y seguir escarbando en esto y dándole vuelta a esto es como prolongar un sufrimiento que ya ha sido superior a lo que prácticamente cualquier ser humano es capaz de soportar.
Entonces se instaló desde distintos ángulos y por distintas razones una suerte de consenso, en la época de los consensos, ¿no? En torno al olvido, a la amnesia histórica. Y fueron muy pocas las voces que en esos años siguieron dando la pelea por la recuperación y por el reconocimiento social, por la legitimación social de esas memorias que habían sido prohibidas. Y en ese momento fue donde, una vez más, quienes estaban más directamente vinculados a estas memorias prohibidas, las agrupaciones de familiares, las personas que habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, las personas que las acompañaban más de cerca, no aflojaron, no renunciaron a lo que ya había sido un combate largo y doloroso y siguieron luchando por la recuperación y la legitimación de esta memoria. Nuevo testimonio de grandeza moral, ¿no? de grandeza ética, de no darse por vencida, no darse por vencido. Y eso mantuvo al menos en el horizonte el imperativo de tener que saldar cuentas por lo que había sido ese pasado de abusos, de atropellos y de dolores. Y fue lo que mantuvo de alguna forma en la agenda la importancia de que una sociedad reconozca lo que ha pasado y que se establezca algún tipo de justicia y algún tipo de verdad. Hasta que de repente, hacia fines de la década del 90, se produce una inflexión que se asocia, ¿no es cierto?, con el encarcelamiento del dictador Pinochet en Inglaterra, con Londres, en 1998. Y que produce un fenómeno que a nosotros que nos dedicamos profesionalmente a la historia nos pareció muy curioso, y fue que como esta presión que se había estado acumulando, pero que no se había liberado el año 1990, de repente arrasa y pasa a llegar todas las compuertas y se produce una especie como de aluvión de memoria. Que ahora sí trascendió a sectores y espacios mucho más amplios de la sociedad. Perdónenme que sea un poco autorreferente, pero me tocó participar en un episodio muy, para nosotros, muy simbólico de ese minuto, que fue un debate que se entabló entre el historiador de derecha Gonzalo Vial, que había sido ministro de Augusto Pinochet, y que frente al encarcelamiento del dictador, de alguna forma trató de justificar lo que había sido, a pesar de que él en otro aspecto era bastante crítico de la dictadura, pero intentó justificar el contexto que condujo a la instalación de la dictadura. Y se abrió entonces un combate por la memoria histórica. Y con un grupo de colegas, entre quienes está la recién nombrada María Angélica Illanes, elaboramos lo que se llamó el Manifiesto de Historiadores, que fue un escrito que hicimos, me parece que éramos 11 en ese minuto, después se sumaron muchas más personas, diciendo un poco lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Por eso apelo, digamos, a ese recuerdo, que es parte de mi propia memoria, ya que estamos hablando de memoria, en que personas que estamos dedicadas profesionalmente al estudio de la historia, decimos, mire, aquí no hay una historia oficial, no hay una sola historia. Lo que se está intentando imponer por la vía de la fuerza no representa lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado todas y todos como sociedad, sino que hay otras historias y otras memorias que también hay que poner a circular para que entendamos dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos seguir viviendo juntos en adelante, porque finalmente ese es el gran drama, ¿no?, que nos dejó la dictadura, cómo poder seguir conviviendo como sociedad después de las aberraciones que se cometieron. Y cuando los causantes de esas aberraciones, todavía muchos de ellos, circulan libremente por las calles. Ese momento de recuperación, digamos, masiva de la memoria, afortunadamente se prolongó en el tiempo. Ya no hubo un nuevo silencio,
No hubo un nuevo cierre de las compuertas de la memoria, sino que esto se prolongó en buena medida gracias, repito, a las organizaciones de personas que habían estado desde el comienzo dando esta lucha por la memoria y que siguieron haciéndolo. Se encarnó en lugares como los sitios de memoria que están representados aquí en este encuentro, como el Parque Villa Grimaldi, como la Casa José Domingo Caña y otras que podríamos recordar. Se prolongó la creación del Museo de la Memoria, que por algo se llamó así, ¿no? Y que lo que hizo fue de alguna forma decir, mire, los vencidos no están vencidos. La memoria de los vencidos tiene tanto o tal vez más derecho a expresarse que la de los vencedores. Y se produjo un fenómeno que es curioso, y que es que en los años que siguieron, hasta hoy de alguna manera, lo que se impuso como memoria histórica reconocida socialmente es justamente esa memoria, comillas, de los vencidos, esa memoria de los y las maltratadas. Entonces, lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 20, 25 años es que esas memorias prohibidas, esas memorias castigadas, se han convertido en las memorias legítimas de la sociedad. Y son los que defienden lo que pretendió ser una historia oficial y los silencios ahí asociados, los que han tenido que ponerse a la defensiva y han tenido que tratar de, ya no de argumentar que la verdad de ellos es la única, sino tratar de impedir de que esta contramemoria se apodere totalmente de la conciencia histórica de nuestro país. Y escuchamos con alguna frecuencia, ¿no? en los medios de comunicación a historiadoras o historiadores de derecha diciendo, bueno, aquí se ha tergiversado la historia de nuestro país. Se le está enseñando a nuestra juventud una historia distorsionada, que no recoge lo que verdaderamente hemos sido como país. Hay una falsificación de la historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se produce una especie de inversión, ¿no? Son aquellos que vencieron con las armas de la dictadura, los que están a la defensiva en esta batalla por la memoria y los que de alguna manera se victimizan a sí mismos. Mira, la izquierda ha impuesto el libreto histórico que no representa la verdadera realidad de nuestra historia. Y nosotros somos entonces quienes debemos salir a defender las memorias prohibidas. Es una inversión curiosa, por decirlo menos. Es una suerte de victoria política que yo al menos como profesor de historia no minimizaría. Tampoco la daría por una victoria definitiva, porque la memoria está siempre en discusión y está siempre en disputa. Y lo que hoy parece ser, digamos, un reconocimiento generalizado de estas memorias antes prohibidas y una legitimación generalizada de estas memorias antes prohibidas, esto puede revertirse en el futuro. Cuando yo escuchaba a Mariana y veía la demanda de no repetición, mi impulso era anudar un montón de Pilatos, porque la no repetición es algo que en la historia no se puede garantizar, por mucha que sea la voluntad y la corrección, digamos, de esa demanda. Lamentablemente la historia no siempre transcurre por los cauces que debería, y nunca estamos totalmente a cubierto de la repetición. Por eso siempre hay que estar alerta y siempre hay que estar atentas y pendientes de cómo se está desarrollando esta disputa y esta batalla de la memoria, para no sufrir retrocesos o reversiones. Pero, dicho eso, lo que ha ocurrido en este país, sobre todo en los últimos 2 años, y el protagonismo que la juventud ha cobrado en estos procesos, es, no sé si un consuelo, yo diría un poco más que eso, es una satisfacción de que la batalla de la memoria está aquí, no la hemos perdido. Sé que eso no es toda la justicia o toda la reparación
que las víctimas de estos atropellos se merecen y deberían tener, pero es algo por donde podemos empezar y algo que podemos registrar como un logro de esta batalla de la memoria en la que estamos empeñadas y empeñados, y que va a seguir y debe seguir, gracias sobre todo a la acción de quienes, como quienes están allí, han pasado una vida luchando por eso y lo seguirán haciendo sin lugar a dudas, a juzgar por lo que le acabamos de escuchar a Mariana y lo que le escucharemos y lo que escucharemos a continuación. Así que eso es lo que yo podría compartirles a modo de reflexión desde la historia, digamos, de esta batalla por la memoria y de los éxitos, al menos parciales, que hemos obtenido en ella hasta la fecha. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Julio Pinto. Queda clarísimo la visión respecto del cuestionamiento sobre la historia oficial, que no necesariamente es escrita en forma definitiva por los vencedores. Es cierto que nos invisibilizan, es cierto que hay que sobreponerse a la invisibilización. Esa ha sido parte de la tarea, de las resistencias y de la forma en que la memoria se ha mantenido y que la ciudadanía activa ha logrado, post-dictadura, mantener en un ejercicio tenaz, en un ejercicio de porfía, en un ejercicio de absoluta convicción y resistencia, este espacio de tensión, disputando la simbólica, disputando la hegemonía cultural, disputando los espacios patrimoniales respecto de las incomodidades. Es cierto que no siempre se quiere hablar de lo patrimonial cuando lo patrimonial es incómodo, cuando lo patrimonial duele, cuando probablemente la cultura de nuestro país prefiere mantenerlo en silencio, prefiere mantenerlo callado, y no sé si se acuerdan que junto con el periodo en que viene esta figura que nos relata Julio Pinto, doctor en historia, del aluvión de la memoria con el dictador prisionero en Londres, más o menos en la misma época había una imagen publicitaria del clásico dedo para arriba y decía, yo pienso positivo, y nos obligaba a todos a ser felices y tener una imagen de consumo y mantenernos vinculados en una postura triunfalista y exitosa, donde los dolores, donde las ausencias, donde la invisibilidad no existía, donde efectivamente sobreponerse a la invisibilización desde lo oficial, donde este aluvión de la memoria, donde el manifiesto de los historiadores, donde el trabajo del Parque por la Paz, donde las voces que siguieron dando la pelea por la legitimación social de la memoria prohibida, donde efectivamente las tensiones, los conflictos y la resistencia lo hacía en forma permanente, en forma cotidiana, y se mantuvo entonces probablemente otra década y otra más, hasta este proceso desconstituyente que genera la rebelión del 2019, que hoy día nos permite estar planteando en un contexto de nueva constitución una mirada diferente, gracias precisamente a los jóvenes que crecen en un contexto distinto, donde los miedos no son necesariamente los miedos de las generaciones que crecimos en dictadura, no son los miedos de quienes buscaron en forma directa a un familiar, sino que son los miedos de quienes escucharon la historia en segunda o en tercera generación y dijeron, eso no es lo habitual, eso no es lo correcto, eso no es lo que estamos dispuestos a aceptar, y nos vamos a saltar los torniquetes. Las memorias, los futuros, los patrimonios incómodos
se instalan desde la ciudadanía en los distintos espacios locales, en los distintos espacios cotidianos. La salvaguarda del patrimonio existe desde cada uno de los microespacios, y por eso es relevante considerar que por primera vez desde la institucionalidad de Ñuñoa se hace un conversatorio oficial del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para nosotras y nosotros es relevante no estar haciéndolo desde la orilla del espacio ciudadano, sino que estar haciéndolo desde la institucionalidad del gobierno local. Y ahí queremos relevar este espacio y ponerlo a disposición de quienes han trabajado desde el territorio ñuñoíno, y queremos darle la bienvenida a Graciela Acuña, historiadora y encargada del archivo documental Casa Memoria José Domingo Cañas, un espacio de resistencia, un espacio vivo de recuerdo, un espacio que además pretendió ser no solo olvidado, invisibilizado, sino que efectivamente borrado literalmente del mapa, pero que resurge, se reinventa, se reconstruye y permanece en un símbolo potente y abierto a la comunidad, a la historia, al presente y al futuro. Graciela, bienvenida. Muchas gracias por tu participación en este conversatorio de patrimonio, memoria, derechos humanos. Gracias, Paula, por tus palabras. Buenos días aún a todas, todos y todes. Gracias por la invitación a la municipalidad. Y como muy bien decía Paula, este es el primer espacio para presentar, que se nos abre desde la municipalidad, para presentar Casa Memoria José Domingo Cañas. Es un nuevo comienzo, inauguramos una nueva relación con el municipio. Estamos todas y todos en Casa Memoria bien expectantes con este nuevo andar, ¿no? Con este nuevo caminar. Y como muy bien dice Paula, que efectivamente Casa Memoria se quiso borrar, se destruye la casa, ¿no? De ahí vamos a ver algunas fechas para ponerlos en el mapa más histórico. Pero bueno, acá estamos en una fecha además bien simbólica para los sitios de memoria, pero creo que en este momento donde la revuelta popular dio inicio a nuevas subjetividades políticas, dio inicio a una nueva forma de pensar qué queremos como sociedad, a un amplio grupo de personas. Estamos en un momento un poco decisivo, creemos como sitio, pero también en general, ¿no? Y el Día Internacional de la Desaparición Forzada, del detenido y de la detenida desaparecida, nos hace presente hoy día y nos trae a este espacio para recordar a cada uno y una de ellas, traer al presente sus memorias, sus luchas, sus resistencias, contarles que el día sábado comenzamos a ya cerrar una campaña que iniciamos en Casa Memoria José Domingo Cañas por la lista de los 119 personas detenidas desaparecidas, aquella lista que sale hace tiempo, 1975, ¿verdad? Con un montaje comunicacional, donde se enmarca en la Operación Cóndor, donde participan las dictaduras militares de Argentina y de Brasil, y se publica esta lista de 129 nombres, pero esos nombres eran y son hasta el presente luchadores incansables por alcanzar esa sociedad más justa. Y ese día abrimos las puertas de Casa Memoria, después de mucho tiempo, al igual que Mariana nos contaba lo que ocurrió con Villa Grimaldi. Para los sitios de memoria la pandemia fue también para todos en general, ¿no? Ha sido un proceso como difícil, pero tener que cerrar las puertas y
cobijarse en esta virtualidad ha sido diferente. Entonces, el día sábado abrimos las puertas y tuve la oportunidad de conversar con la madre de Mauricio Jorquera, detenido desaparecido, parte de la lista de los 129, con su madre Luz Encina, una madre luchadora, un ejemplo. Con 92 años, ella me volvía a relatar el día en que Mauricio es detenido. Me relataba que ese día era su día de cumpleaños, cumplía 18 años. Entonces, una vez más, trae al presente, ¿no? La vida de estos jóvenes. Al igual que los jóvenes que saltaron el torniquete, al parecer la juventud siempre es tan peligrosa por sus ideas. Fue un momento muy especial para nosotros como sitio y para ella también volver a contarnos y a compartir sus memorias. Un homenaje a ella, a todas las madres que siguen en la lucha, a todas las madres que ya no están, y que este día las hace volver a pensar, conectarse con la vida de sus hijas. Así que para ella, para la señora Luz Encina, va nuestro homenaje el día de hoy. Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes porque, como decíamos, esta es la primera instancia que dentro de la municipalidad se nos da para dar a conocer nuestro trabajo, que es el sitio Memoria, Casa Memoria José Domingo Cañas, a propósito del patrimonio, lo urbano, que se nos hace presente en esta cita, ¿no? Y como decía Paula, este patrimonio incómodo, este patrimonio que obligadamente en algún momento de la discusión desde las cúpulas del Estado se reconocen estos distintos sitios de memoria como parte del patrimonio nacional. Entonces voy a compartir pantalla para presentarles Casa Memoria. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Se ve perfecto. Continúa. Gracias. Sí. Bueno, también para nosotros es importante porque la historia de Casa Memoria justamente se remonta mucho tiempo atrás, pero la recuperación es muy significativa porque la empiezan los vecinos y las vecinas de Ñuñoa. Son ellos los que, una vez que la casa queda abandonada, comienzan las primeras manifestaciones fuera de la casa, comienzan las primeras conexiones con grupos que llaman a la recuperación. Y estos vecinas y vecinos, que son parte también de Casa Memoria, que viven a lo alrededor de Casa Memoria, siempre estuvieron muy conscientes de lo que ocurría en esta casa, ¿no? Entonces también es importante esta instancia para nosotros y nosotros como sitio Memoria. Bueno, esta casa, como muchas otras, como sabemos, fue utilizada como un lugar de secuestro, tortura y exterminio a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. No es la única en la comuna. También hay otras casas, como la casa que hoy día ocupa la PDI en la calle Orrego 241. Esa casa tiene antecedentes de haber sido utilizada también como centro de tortura y exterminio en muy poco tiempo, y hasta ahora esa casa pertenece a la PDI, una casa particular en su primer momento, y que es ocupada hasta el día de hoy por la Policía de Investigaciones. Aquí traigo algunas fechas y algunos antecedentes que creemos que es importante, porque este espacio urbano no ha sido ocupado de diferentes maneras a lo largo de su historia, ¿no? En un primer momento esta casa fue un lugar de estudio y construcción de sueños. El propietario de esta casa, era el sociólogo Teodoro dos Santos,
que abre esta casa para que distintos jóvenes de ese momento, estamos hablando de los años 70, realizaran sus estudios, discusión política. Y luego ya llega la dictadura, ¿verdad? En 1973, Teotonio sale al exilio y esta casa es utilizada por la Embajada de Panamá como un lugar de refugio. En muy pocos meses ahí se mantuvieron hombres y mujeres que buscaban el refugio fuera del país. Y luego, entre el 74 y el 87, ¿verdad? Este lugar fue ocupado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA y luego de la CNI. Fue un periodo bien largo, si tomamos atención en las fechas. Desde junio-julio de 1974 hasta noviembre del mismo año, sabemos que, y tenemos testimonios, ¿no? y una serie de investigaciones que así lo corroboran, que efectivamente fue ocupado como lugar de tortura, secuestro y exterminio. Y en muy pocos meses pasaron allí más de 200 personas, y hoy día, a partir de nuestras investigaciones y de los distintos registros, existen 62 compañeras y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas del sitio. Y luego no hay tantos antecedentes, pero la casa se sigue ocupando, al parecer como espacio más administrativo. Entonces se dieron una serie de instancias en esa casa que desconocemos. ¿Qué hacían? Que después hubieron más secuestros, hubieron más desapariciones. Es un vacío que hasta hoy no lo tenemos claro. Más o menos los vecinos, ¿no? Como les contaba, los vecinos y las vecinas comienzan la recuperación a mediados de los años 90. La casa es devuelta a Teodoro dos Santos y se da por vendida esta casa, y en el 2001, en diciembre del 2001, se destruye esa casa por el nuevo propietario, por una suerte de borrar la memoria, de que allí no sucedió nada. Sin embargo, la persistencia y la rebeldía en la recuperación de esa casa permitió que en el 2002 se declarara monumento histórico, como patrimonio del país, y desde el 2010 a la fecha se entrega la casa a la Fundación 1367, Casa de Memoria José Domingo Cañas, y desde ese momento es que nosotras y nosotros estamos trabajando incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación. Ahora, ¿cuál es nuestra definición de derecho humano? La clave para nosotros, y lo hemos reflexionado y lo hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo, es la dignidad. La dignidad es fundamental en nuestra definición de derecho humano, porque creemos que son conquistas sociales que buscan poner límites al poder del Estado. La dignidad es el valor que todas y todos tenemos por el solo hecho de existir, de ser persona. La dignidad de cualquier persona está por encima de cualquier interés, creencia, sistema político, cultural y económico. De la dignidad nacen los derechos humanos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables por parte de los estados, sin excusa y circunstancia que valga. Si los estados no cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los seres humanos tienen el derecho de verse compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y aquí esto es súper importante para nosotros y nosotras, porque el derecho a la protesta, desde antes de la revuelta popular, pero sabemos que en el momento de la revuelta popular hasta hoy en día ha sido criminalizado. Al parecer no tenemos derecho a protestar, a salir a las calles y exigir cambios profundos en este país. Y bueno, y el derecho a la protesta y cómo se ha monitoreado la vulneración de estos derechos, les voy a hablar un poco más adelante con la Comisión de Observadoras y Observadores de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sentido le atribuimos nosotros a la memoria de las violaciones a los derechos humanos desde nuestro trabajo? Primero tenemos que comprender cómo llegamos a la situación actual, por qué existen estos sitios de memoria, por qué se dio su recuperación, ¿no? Y ahí
el profesor Julio Pinto nos explicaba un poco este recorrido histórico, qué pasa con esta memoria. En un momento hay quizás una memoria más oculta, más apagada, y luego vuelve a surgir estas memorias. Existe un hilo conductor en torno a las violaciones de derechos humanos. Estas violaciones tienen un enjambre histórico, un enjambre político, ¿no? Estas memorias nos obligan a empoderarnos en un marco de derechos humanos. Este marco nos permite avanzar hacia una pedagogía de la memoria como una pedagogía emancipatoria, en donde el marco es el enfoque de derecho, y relevar estas memorias como una forma de reparación para las víctimas, las familias, la sociedad entera. Al relevarlas, estamos diciendo que esto realmente pasó, y nos permite generar y proponer y realizar líneas de trabajo que colaboren a hacer efectivo el nunca más, lograr la justicia, la verdad y la reparación, tan anheladas en este país. ¿Cuáles son nuestras áreas de acción? Tenemos estas 4 áreas de acción, donde a pesar de la pandemia y todo, nos volcamos a la virtualidad y comenzamos a generar una serie de actividades para estar presentes, para estar ahí en el debate. Una de las áreas que hemos trabajado incansablemente es la educación con enfoque de derecho humano dentro del área de la Comisión de Educación. Y es muy importante para nosotros que el enfoque de derecho humano sea presente, sea entendido, porque tiene y genera un diálogo diferente, un pensarse como sociedad diferente, ¿no? Dentro de toda esta cita, creo que la última cita es importante, que dice: este planteamiento implica una nueva perspectiva de planteamiento que consiste en pasar de los enfoques basados en las necesidades o en la prestación de servicios al reconocimiento de los derechos de todas las personas, que compromete a las autoridades a un conjunto de obligaciones jurídicas y concretas. Por lo tanto, el enfoque de derecho humano nos permite reconocernos como personas que tienen derechos. Entonces, esa lógica es fundamental para la educación en derecho humano. ¿Y qué es lo que hemos hecho? La memoria como relación pasado-presente para nosotros es fundamental en el área de educación y lo que generamos, ¿no? También tenemos el programa Jóvenes, Derecho Humano y Memoria, donde hemos trabajado con distintos colegios y liceos de la región metropolitana y de Valparaíso. Es un programa que por la pandemia y este último año ha estado un poco parado, ¿no? Pero ahora lo volvemos a retomar. Trabajamos también con organizaciones de estudiantes secundarios en este programa. La formación de defensores y defensores de derechos humanos en conjunto con ACNUR, esto surge a partir de la revuelta popular y se comienzan a generar distintas instancias para formar defensores y defensores de derechos humanos. El 2020 hicimos una serie de talleres a partir de la virtualidad, lo que nos permitió llegar a distintos territorios, en Temuco, en Osorno, en Valparaíso y diferentes territorios también en Santiago. Apoyo específico a organizaciones territoriales, se empieza a generar toda una red, ¿no?, de distintas organizaciones territoriales que comienza un diálogo y prestar apoyo específico en temas de educación, observación y denuncia. Y también dentro de esta área trabajamos desde diciembre de este año un documento para ser presentado en el proceso constituyente, al igual que los compañeros y las compañeras de Villa Grimaldi también fuimos invitados a exponer en la Convención Constituyente, y nosotros trabajamos 3 ejes. Estos 3 ejes tienen que ver con pensar y replantearse una nueva institucionalidad de derecho humano, una reestructuración de las policías y fuerzas armadas y una reestructuración de la justicia chilena.
Porque estos tres ejes los pensamos dentro de, como también señalaba Mariana, la justicia transicional. Este gran paraguas de la justicia transicional tiene para nosotras y nosotros relación con estos tres ejes. No fueron los únicos, también estamos trabajando distintos ejes que pretendemos presentar también en la Convención Constituyente. Pero creemos que estos tienen relación con la verdad, con la justicia y con la reparación. Estos tres ejes fueron presentados, como les dije, el 18 de agosto en un documento que también se lo podemos hacer llegar. Y lo importante de este documento es que los trabajamos horizontalmente entre todas y todos los compañeros, estudiando mucho, reflexionando mucho, de cuál, en el caso de una nueva institucionalidad de derecho humano, nos permitía ser sujetas y sujetas de derecho. Entonces, a partir de esas reflexiones nace este documento. Pasamos a la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de Casa Memoria José Domingo Caña. Ellos están en la calle del 23 de agosto del 2011, que fue el momento de la creación de la comisión, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles de ese año. Ellos se crearon esta figura de observadoras y observadores de derechos humanos y hasta el presente sigue funcionando, ¿no? Tienen, desde el 2011 han realizado 224 misiones de observación. ¿Qué es lo que significa esto? Salir a la calle y monitorear el actuar de carabineros en específico en el contexto de manifestación. Y durante los meses de octubre a diciembre del 2019 se realizaron 21 misiones de observación. A partir de esas observaciones del 2019 hay un informe que se encuentra en nuestra página web, si quiere ser revisado, donde se da cuenta de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ejercidas por las policías en el contexto de la revuelta popular. ¿Qué somos los observadores? Es una comisión que pertenece al sitio y, como les mencionaba, es una comisión que está en la calle, que monitorea el actuar de carabineros. Son grupos de mujeres y hombres vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos, son compañeros y compañeras, voluntarias y voluntarios de Casa Memoria, y que lo que se hace, el monitoreo, seguimiento y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos, se hacen informes sombras, el monitoreo en marcha, como les dije, visitas a comunidades mapuche y a zonas de sacrificio también se han realizado, y visitas en las cárceles. Y en este momento se está realizando el segundo informe que creemos que ya pronto va a salir y que también lo pueden encontrar en nuestra página web. Y a partir de esta experiencia del 2011 en adelante es que se comienzan a formar a otros territorios en esta tarea, ¿no?, de la observación en derechos humanos. Y como les decía, fueron distintas organizaciones que se pudieron estar con nosotros en estos talleres, lo que nos tiene bien contentos en el sentido de que nuestro trabajo no es propio, sino que este trabajo se abre a la comunidad para todas y todos. Y es ahí donde hacemos este traspaso de memoria, ¿no? Hablábamos de esta memoria un poco quizás en algún momento encapsulado, y esta memoria traspasa estos sitios, estos espacios, y es apropiada por distintas personas. En un contexto que estamos viviendo de transformaciones importantes en nuestro país. Y por último, y no menos importante, el área de archivo y de bibliotecología. Estamos en un proceso de construcción de nuestro archivo documental y audiovisual. Estamos en una etapa de identificación y conservación preventiva de la documentación que tenemos. Parte de ella es la documentación que deja Laura Moya, que es nuestra fundadora, ¿no? Ella tuvo una vida muy activa en la defensa de los derechos humanos y nos deja todo su legado documental.
Y ese legado documental es muy valiosísimo y en este momento es lo que estamos trabajando en estas dos etapas de identificación y conservación preventiva. El archivo nace cuando nacen las distintas organizaciones al alero de la recuperación de Casa Memoria, y ahí hay documentación muy importante, que es el fundamento del archivo de Casa Memoria José Domingo Cañas. Y para finalizar, volver a insistir que para nosotros este es un espacio importante que nos convoca dentro de la comuna donde se encuentra el sitio de memoria. Por lo tanto, gracias por la invitación y esperemos que en unas semanas más, y eso lo estamos evaluando, poder abrir ya las puertas con un horario definido y que, bueno, que lo de la pandemia no nos genere volver atrás, sino que poder mantener las puertas abiertas para la comunidad, los vecinos y las vecinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Efectivamente, la pandemia ha sido una pausa en nuestras vidas. Hemos estado hacia adentro, pero hemos mantenido los vínculos, hemos mantenido el trabajo, hemos mantenido la posibilidad de encontrarnos, aunque sea de forma telemática. Y el quehacer que realiza José Domingo Cañas cada vez es más valorado y más reconocido, no solamente en la comunidad de Ñuñoa, donde se asienta, sino que también en los espacios aledaños y también a nivel internacional. Me parece que la tarea que hacen ya hace 10 años los observadores de derechos humanos ha permitido probablemente poner un freno a otras violaciones de derechos humanos, porque efectivamente cuando tenemos la posibilidad de transparentar, evidenciar, mostrar y hoy día con canales sociales, viralizar muchas de las acciones que se realizan, es una forma de protegerse. Durante la dictadura realizábamos gritos con el nombre, el RUT, cuando la gente era detenida. Durante el estallido, la revuelta, se volvió a reeditar eso, pero muchas veces los celulares, las cámaras, permitieron salvar situaciones y poder evidenciar acciones indebidas de vulneración, como por ejemplo ver carabineros lanzando jóvenes al río, ver carabineros golpeando mujeres, ver situaciones que nunca debieron ocurrir y que hoy día efectivamente están teniendo denuncias, pero tampoco están teniendo la necesaria sanción con la fuerza que corresponde. Así es que ahí sigue habiendo una tarea pendiente y yo, al igual que ustedes, mantengo el vínculo esperanzador en este espacio constituyente, pero no va a ser ese un acto de magia, vamos a tener que mantener un ejercicio ciudadano consciente y activo. Y quiero tomarme una pausa antes de abrir un espacio de conversación con nuestros tres exponentes de lujo, para saludar muy especialmente a la concejala Kena Lorenzini, que ha estado presente desde el inicio de este conversatorio. Ella no solamente hoy día es una autoridad en nuestra comuna, sino que también la recordarán con su cámara al hombro, tomando registros gráficos de situaciones de lo más variadas durante el proceso de violaciones de derechos humanos, marchas y un sinfín de cosas en terreno, en la calle, aguerrida y valiente como siempre, nuestra querida Kena, feminista, y hoy día tan comprometida con los derechos humanos como de costumbre. Así que, Kena, te mandamos un abrazo. Mira ahí, Julio Pinto te aplaude entre medio. Yo no sé exactamente cómo se está viendo en pantalla del Facebook Live, pero acá tenemos un Zoom donde están las personas vinculadas y conectadas. Tenemos varios dirigentes sociales que han estado trabajando con ellos.
Y bueno, quisiéramos entonces recoger algunas de las visiones de Mariana, una vez que ya hemos podido escuchar a Julio y a Graciela en estas intervenciones, en esta reflexión del Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde seguimos con la pregunta vigente: ¿dónde están? Ahora me escuchan bien, ¿cierto? Ahora te escuchamos mucho mejor. Bien, que la conexión está un poco inestable aquí en el parque. Bueno, yo quiero agradecer las palabras y el trabajo tanto de Julio como el que lleva la Casa de Memoria José Domingo Cañas, a través de Graciela, de los observadores, de Marta, también con quien he podido compartir en la RESLAC, que es la red de sitios de memoria de Latinoamérica y el Caribe. Me parece que tenemos que estar unidos en esto, articularnos más y de la mejor forma posible, ¿no? Que a veces nos cuesta eso, al interior de nuestras organizaciones. Creo que eso es súper importante y me quedó la duda si pudieron escuchar la parte final, si se cortó solamente al final o fue intermitente, digamos, toda la presentación. No, solo los últimos 5 segundos, así que Genial. pudimos oírte bien. Sí. Yo solamente quería rescatar eso, lo último que yo decía, que lo presentamos ante la convención, más allá, digamos, de todo lo que presentamos respecto del derecho a la memoria, que nos parece fundamental, nos parece muy, muy, muy importante, y como les decía también, eso fue presentado por varias organizaciones de derechos humanos, que creemos que los derechos humanos deben constituir un eje central, un piso mínimo para nuestra convivencia democrática, desde allí debemos, desde allí hacia arriba, digamos hacia adelante, debemos funcionar. Y este debe ser el piso mínimo ético que la nueva constitución debe asegurar. Y no solo respetar los derechos humanos, sino garantizarlos. Los mecanismos de garantía son fundamentales, y debe quedar claramente expresada esta obligación del Estado de garantizar, de respetar, de promover el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos, sin discriminación y en conformidad con los principios de derechos humanos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Nos parece fundamental. La memoria sin verdad, sin justicia, sin reparación integral, no, tampoco es algo que pueda abordarse, tiene que abordarse de manera integral. Y respecto, me quedo dando vuelta a algo que decía el profesor, ¿no? De las garantías de no repetición. Y claro, es muy cierto que es difícil, ¿cierto?, pensar en las garantías de no repetición. El nunca más nunca fue, como dicen por ahí, y con una justicia que ha sido tan tardía, yo veo muy difícil, muy, muy difícil. Y eso es un gran desafío que tenemos en la construcción de sociedad en términos generales, de la humanidad completa, no solo de este país. Creo que estamos en un momento que es bien crítico, de grandes transformaciones, pero siento que disponemos de poco tiempo como humanidad. Eso me preocupa mucho porque pienso en mi hija, en las nuevas generaciones, y no entiendo de verdad cómo me cuesta entender también a veces esos grandes empresarios que se han dedicado a destruir este planeta. Me cuesta entender si ellos piensan en sus familias, en sus hijos, o de verdad ya han construido algo en Marte, no sé. Pero creo que eso es parte de la memoria, a propósito de la naturaleza, del restaurar, del preservar, del cuidar, del cuidarnos entre todas, entre todos. Eso por ahora.
Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que tienes tanta razón, porque cuando hablamos de la memoria, de los derechos humanos, cuando ejercemos la resistencia y cuando trabajamos en consonancia con otros, con otras y hacemos comunidad, el activismo ciudadano, es porque hacemos patria para los hijos y las hijas. No hay nada más político que criar a un hijo o a una hija. Así es que yo me quedo con esa siembra, con esa mirada de futuro inevitablemente. Don Julio Pinto, por favor, adelante. Bueno, más que redundar sobre lo que ya se dijo, me gustaría recoger una pregunta que llegó por el chat, que venía dirigida a mí, que me la hace don Luis López Riquelme. Dice que yo hablé sobre que es imposible garantizar el nunca más desde la historia. Entonces pregunta don Luis, ¿cuál sería la función del historiador para evitar esa repetición? Porque se parte de la base de que, digamos, uno estudia historia para tratar de evitar los errores del pasado, no tropezar dos veces en la misma piedra. Los seres humanos no son muy buenos para eso en general, ¿eh? Pero se supone que ese sería el sentido social que tiene el estudio de la historia. Pero también hay que decir de que si algo nos enseña la historia es que las conductas humanas no vienen predeterminadas. O sea, las personas no actuamos de acuerdo a un libreto que alguien escribió alguna vez en alguna parte y que todas y todos nos ajustamos a él disciplinadamente y obedientemente. El ser humano no es así. Por eso decimos que la historia la escriben las personas. No hay un destino que diga, mira, esto tiene que pasar de tal forma y no hay alternativa posible. No, es al revés. La historia es la obra de las personas que habitamos este planeta y la forma como nos relacionamos entre nosotras y nosotros. Por lo tanto, nunca la historiografía, nunca el estudio de la historia va a poder prevenir o determinar algo. Porque sería como que las conductas humanas están de alguna forma subordinadas a lo que nosotros digamos o dejemos de decir. No es patrimonio de las historiadoras y los historiadores definir la historia, afortunadamente. No quiero ni imaginarme qué podría suceder si tuviésemos ese tremendo poder. Lo que nosotros y nosotras hacemos y debemos hacer es mostrar las cosas que ocurrieron, es analizarlas, es evaluarlas, eventualmente también emitir juicios al respecto. O sea, esto estuvo mal, esto estuvo bien, y dejar esa reflexión a disposición de la sociedad, a disposición de la comunidad, en la esperanza, en la creencia de que en la medida que todas y todos que habitamos la sociedad conozcamos los resultados de anteriores actuaciones y conductas humanas, podamos regir nuestras propias conductas de acuerdo a normas y a principios que nos parezcan humanamente correctos, legítimos y defendibles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que como afortunadamente la dictadura no se salió con la suya de prohibir ciertas memorias, de ocultarlas, de relegarlas al olvido, y esas memorias han salido a la luz pública, y esto no es solo obra de quienes nos dedicamos profesionalmente al estudio de la historia, es obra, repito, en buena medida de las personas que han estado dando esta pelea en las calles, en las organizaciones, en las luchas políticas distintas, en los sitios de memoria, que son realmente los protagonistas de esta reunión, ¿no? Villa Grimaldi y José Domingo Caña. Bueno, toda esa labor de rescate y de procesamiento de esas historias es lo que nos compete a nosotros y nosotras. No en vano Graciela, que es colega, trabaja en un sitio de memoria, y hay muchas y muchos otros colegas que pueblan esos sitios y en buena hora, porque ahí está, digamos, el oficio nuestro
al servicio de esta recuperación, de este rescate, de esta legitimación, y de poner a disposición de la comunidad en pleno el conocimiento de estas cosas que sus perpetradores hubiesen querido relegar al olvido para siempre. Eso yo creo que es la función que podemos cumplir desde nuestro oficio. Esa es la función que quienes nos alineamos, digamos, con estas memorias hemos venido tratando de cumplir durante los últimos 50 años. Pero tampoco hay que olvidar de que hay otras personas que comparten nuestro oficio y que están empeñadas en la acción contraria. Entonces, por eso esto es un debate. La vida en sociedad es un debate y una disputa permanente. Y por lo tanto, nadie tiene garantizado nada, nadie tiene una llave maestra que pueda determinar, mira, esto no va a volver a pasar nunca, o esto sí va a pasar porque nos parece históricamente correcto que ocurra, sino que más bien, en tanto cultoras y cultores de la historiografía, nuestro trabajo es recuperar, organizar, analizar, poner a disposición y acompañar las acciones que las personas que viven en sociedad desarrollan. Hasta ahí llega nuestra labor como gente que se dedica al estudio de la historia. Para en otras dimensiones de nuestras vidas, como ciudadanos, como militantes, como seres humanos, bueno, desarrollaremos otras funciones, pero la historia, finalmente yo pienso, es necesaria, pero no es la llave maestra, repito, que abre todas las cerraduras y que determina todo lo que va a ocurrir o no va a ocurrir. Qué potente misión la que te otorga Luis López, Julio, ¿no? Donde te dice que debes garantizar el nunca más, la no repetición, desde el rol del historiador. Yo creo que efectivamente instancias como estas son una contribución al nunca más. Y probablemente tengamos que hacerla de forma más sistemática, permanente, no solo en el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Vamos a hacer un esfuerzo por colaborar de forma sistemática. Estamos recién partiendo este espacio de trabajo conjunto en el ámbito patrimonial y es inevitable no considerar la memoria, el olvido, la historicidad, el patrimonio, como nos decía Kena Lorenzini en su comentario, patrimonio, memoria y derechos humanos como trillizos, ¿no? Dice que ustedes han sido un lujo de panel, así es que yo, sin quitar más tiempo, quiero dejar a Graciela Acuña con sus palabras de cierre para ir entonces dando el último pase a este seminario, a este encuentro conversatorio de derechos humanos y patrimonio. Graciela. Sí, con la pregunta que se nos hacía como al principio, bueno, y por el contexto, ¿no? Que estamos hoy día en el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, siento que algo que es muy fundamental de señalar, de problematizar, de discutir en espacios más abiertos es la impunidad en Chile, que se transforma en una suerte de cultura. Porque claro, como decía Mariana, la justicia que no llegó, esa justicia tardía, esa justicia media extinta, con los presos en cárceles especiales, con indultos, y bueno, si seguimos una serie de prácticas, creo que no tendríamos por qué tener este día, esta conmemoración el Día del Detenido y Desaparecido, como también el Día del Ejecutado y el Ejecutado Político. Si los estados garantizaran el respeto irrestricto a los derechos humanos, no tendríamos por qué estar acá. Pero bueno, estamos acá y estos espacios son importantes por eso, para reflexionar, para llamar la atención, para volver a decir una y otra vez justicia, verdad y reparación. Una frase que hoy día además toma una importancia muy significativa.
pensábamos que, y en lo personal, pensaba que después del 2011, ¿no? Aquel año de movilizaciones, que hubo un cambio importante en cómo se entiende la educación, era lo más trascendental que como parte de los movimientos sociales podía ocurrir. Y se nos presenta la revuelta popular el 18. Y vuelven a surgir estas frases como con mucha más fuerza, con mucha más potencia. Y lamentablemente se hace visible, ¿no? Y algo que de Casa Memoria se venía monitoreando desde el 2011, como le decía, que se torturaba en Chile, que habían detenciones arbitrarias, se vuelve a surgir con mayor fuerza y tenemos mutilados, tenemos detenidos, tenemos, bueno, lamentablemente. Entonces, la impunidad creo que es muy potente, no solamente lo que está ocurriendo acá en Chile, sino que lo vemos alrededor de Latinoamérica, los países hermanos, que también están pasando por momentos difíciles, como en Colombia, ¿no? Entonces creo que todo este nuevo proceso que se está discutiendo de la convención, que también en lo personal a veces es, no sé, es que siento que se están poniendo muchas energías en ese espacio, no sabemos. Queremos que todo resulte bien, pero además nos llenamos de angustia diariamente por lo que sucede, por la clase política, en fin. Pero la impunidad y cómo se ha desarrollado o cómo no se ha dado cabida a las políticas transicionales debe ser discutida a fondo y debe ser transversal para la discusión de la nueva Constitución, que para nosotros y nosotros en Casa Memoria tiene que tener enfoque de derechos humanos. Si no, no tiene un enfoque de derecho humano o solo se aloja en la Comisión de Derecho Humano, como viene siendo la discusión, vamos a, no sé, los mismos errores van a darse una y otra vez y va a permear esa impunidad que existe en Chile. Y no solamente si lo pensamos en un derrotero histórico más largo, no solamente del 73 hasta ahora, sino que lo podemos pensar mucho, mucho anterior. Entonces, pensar la impunidad, reflexionar y problematizarla creo que es un llamado y es una necesidad hoy en día, con el proceso constituyente, pero también para los familiares, para los sobrevivientes, para los sitios de memoria y para toda la gente y personas que necesitan cambios reales. Eso, Paula. Muchas gracias, Graciela. La verdad es que ha sido un lujo tenerles esta mañana aquí. Yo no quisiera cerrar sin agradecer a nombre del equipo, que nos sentimos profundamente honrados de poder expresar de esta manera un aporte al reconocimiento de estos patrimonios incómodos, de estos dolores, de estas marcas y cicatrices en la historia, en la memoria, en las identidades, gracias a los lineamientos políticos que han sido entregados por parte de nuestra alcaldesa Emilia Ríos y las facilidades que han sido entregadas desde la directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Paulina Tranquino, y el director de Desarrollo Comunitario, Felipe Maltés. No habría sido posible llevar a cabo una iniciativa tan sencilla y humilde como este primer conversatorio, pero que efectivamente tenemos claridad, genera un hito, una marca, un primer momento institucional en que este gobierno local, como representante del Estado en un pequeño territorio, una de las 345 comunas de Ñuñoa, muestra que la forma de abordar el patrimonio urbano, la memoria y los derechos humanos es una manera de aportar a la no repetición de la vulneración de derechos. Es una manera
de incorporar que la patrimonialización de los derechos humanos es un aporte a ejercer una cultura del respeto por esta estándar absolutamente irrenunciable. La institucionalidad patrimonial permite, a partir de los sitios, los memoriales, las huellas, las ruinas, las marcas territoriales, generar una democratización, una participación, propender a la formación, a la difusión. Pero estas huellas, estas ruinas, estas marcas territoriales requieren un contexto que les dé sentido. Sin ese contexto que les da sentido, no es posible avanzar en esa dinámica de la justicia transicional que permita efectivamente dar una mirada distinta en este proceso de remirar los derechos humanos desde una perspectiva del no olvido, de la memoria, del reverdecer de un futuro que permita un verdadero nunca más en Chile y en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias a todos, a todas por su participación esta mañana en el Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido. Ha sido un gusto y nos encontraremos nuevamente.